Bueno, estaríamos iniciando lo que corresponde a nuestra jornada del 18 de julio de 2023, recordando un poco que estábamos conversando en relación a lo que es la ley contra la ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres y que habíamos estado haciendo pues allí un recuento de todo lo que era el inicio de esta ley. En relación a los puntos que continúan, ¿verdad? Al respecto, que podemos ir abordando en relación a la ley especial. Me gustaría escuchar cuál es la opinión de ustedes respecto de lo que significa o de lo que ustedes comprenden por lo que se contempla en el artículo 7 de la ley. Si de una sola vez alguna de ustedes me lo puede leer para que estemos ahí todos y todas en sintonía respecto de qué es el contenido, cuál es el contenido del artículo 7 y a qué nos estaríamos entonces refiriendo en este caso. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Si gusta, leo el artículo. Sí, por Eh, favor. Artículo 7. Relaciones de poder o de confianza. Para la aplicación e interpretación de esta ley, se presume que los tipos y modalidades de violencia contemplados en la presente ley tienen como origen la relación desigual de poder o de confianza, en la cual la mujer se encuentra en posición de desventaja respecto de los hombres, consintiendo las mismas en relaciones de poder son las caracterizadas por la simetría, el dominio y el control de una o varias personas sobre otra u otras. Relaciones de confianza son las que se basan en los supuestos de lealtad, credibilidad, honestidad y seguridad que se establecen entre dos o más personas. La desigualdad en las relaciones de poder o de confianza pueden subsistir, aun cuando haya finalizado el vínculo que las originó, independientemente del ámbito en el que se hayan llevado a cabo. Muchas gracias, Elenita. ¿Y cuál podría ser entonces, en base a esto, lo que comprendemos por relaciones de poder, en base a lo que la disposición nos ha detallado? Zaira. Eh, Ah, perdón, sí, sí, Elena. Continúe, no hay problema. No, yo de forma personal, maestra, comprendo al menos respecto a las relaciones de poder, que como el mismo artículo lo dice, ¿verdad? Se refiere a un vínculo en donde lo que hay es como una desigualdad. Es decir, en este caso va a existir una persona que va por X o Y razón, posee una calidad superior, digámoslo, ¿sí? Que la otra, que en este caso serían las mujeres, y en este caso en las relaciones de poder, los hombres son quienes tienen como que ese dominio por la misma violencia de género que hemos estado como que estudiando, ¿verdad? Sí, perfecto. Gracias, Elenita. Zaira. Sí, bueno, las relaciones de poder y la relación de confianza son parámetros muy importantes que nos ayudan a determinar si existe violencia de género contra las mujeres. Y es bien importante porque al analizar los hechos, uno puede pues encajar perfectamente la conducta, ¿verdad? Que se le está atribuyendo a cierta persona. Por ejemplo, existe una relación de poder o de confianza en las relaciones de, por ejemplo, de exparejas, por ejemplo, existe una relación de un supuesto de lealtad con esa persona, no se espera, ¿verdad? La víctima, que su agresor, pues en este caso su pareja, vaya a ejercer este tipo de violencias. No sé, un ejemplo, se me ocurre, por ejemplo, bueno, tuve un caso en el que la persona ejercía violencia contra su pareja, expareja, perdón, al momento de entregar la cuota alimenticia. La persona, por ejemplo, el agresor, le exigía a ella tener relaciones sexuales para poder, pues,
someterla a esa presión y me decía la víctima, yo me siento pues bien estresada, avergonzada conmigo misma, pero me dice, yo tengo necesidad de mi hijo, pues yo no trabajo. Entonces ella se sentía tan como revictimizada y había ido a todas las instituciones, había acudido a todas las instituciones y pues nadie pues le había prestado la atención necesaria. Entonces hay una relación de poder por parte de esta persona, de este agresor. Y eso lo hacía porque se sentía como dominante por el hecho de que puede proveer, ¿verdad? Entonces la estaba como condicionando a la persona, entonces estaba ejerciendo ese tipo de violencia, a mi parecer. Gracias, Zaira. Y fíjense que bien importante lo que acaban de mencionar ambas compañeras, porque realmente debemos de determinar que dentro de lo que es la violencia en general, siempre hay relaciones de poder y siempre hay relaciones de confianza. Eso es un elemento que va dentro de lo que es la configuración, podemos decirlo así, de la misma violencia, la que en un momento determinado, ¿verdad? Existe una relación de poder y puede existir también una relación de confianza. Pero entonces acá lo que debemos de determinar es cómo se configura en relación a la violencia hacia la mujer, esas relaciones de poder y esas relaciones de confianza. Por eso es que cuando hacíamos referencia en un momento determinado a la violencia que existe por parte que hay violencia también por parte de mujeres hacia hombres o que se hace esa relación de mencionar que también que la violencia no tiene género porque las mujeres también violentan. Se recuerdan que hablábamos precisamente de este punto, que debíamos de identificar cuál era por qué se daba esa violencia. Y esa violencia, ¿verdad? Se da dentro de un contexto donde existen sesgos y estereotipos de género, donde se pretende que la mujer ejerza un determinado rol o ella se sale de ese rol y se le quiere conminar a que ella lo realice o lo ejecute porque es el rol que dentro de un sistema patriarcal se ha considerado que ella debe de tener y de la misma manera, ¿verdad? Se evidencia entonces esas relaciones de poder y cuando hay también esas relaciones de confianza que se caracterizan precisamente por una simetría, por un dominio y un control del hombre respecto de las mujeres, porque el hecho inclusive de que es dentro del sistema patriarcal el hecho mismo que es un hombre ya de por sí está evidenciando una relación de poder, porque dentro del sistema patriarcal hemos advertido que precisamente el hombre históricamente ha ejercido ese control, ha ejercido ese dominio y esa autoridad respecto de la mujer. Y así se ha considerado que es el hombre quien debe ejercerla. Por tanto, el solo hecho de ser hombre ya le está asignando ese valor, ¿verdad? Esa autoridad que él tiene respecto de otras personas. Y por lo tanto, ya solo eso por sí solo, ¿verdad? Valga la redundancia, viene a determinar la posibilidad de la existencia de una situación de violencia. Viene a determinar una relación de poder, pero también, ¿verdad? Dentro de un contexto de violencia, ¿verdad? Que efectivamente pues exista una situación. Por eso, cuando analizamos los casos, como ustedes lo mencionaban, debemos no solo de buscar que se haya dado concretamente un hecho en el que se advierta el ejercicio de la violencia como tal,
No debemos solamente de identificar que la persona tiene un golpe, que la persona está aruñada, que la persona está lastimada o que psicológicamente la persona también se encuentra afectada, y que eso evidencia entonces un daño psicológico o alguna situación que podamos analizar, ¿verdad? No necesariamente, ¿verdad? Vamos siempre a encontrar tan exactamente pues ese punto, ¿verdad? Sino que debemos de ir y analizar desde el inicio, precisamente pues esta relación de poder que se da por el solo hecho de ser hombre, por el solo hecho de ser una autoridad. Muchas veces bueno, yo recuerdo que cuando a veces me decían algunos ejemplos en general, ¿verdad? De autoridad o cómo se ejercía la autoridad. Yo recuerdo que muchas veces me decían, mire, por ejemplo, la autoridad de la mamá o del papá, de que solo con voltear a ver al hijo o hija ya le dijo todo, ¿verdad? Solo con la mirada y nadie se dio cuenta, solo con la mirada y ya con eso lo dijo todo. Pero efectivamente, pues, ¿por qué? Porque es el papá o es la mamá, ¿verdad? Es quien tiene el ejercicio de esa autoridad, ¿verdad? Respecto de los hijos o hijas. Entonces, por el solo hecho de ser el papá o la mamá, ya está ejerciendo ese poder, ¿verdad? Que le da esa calidad de ser padre o madre. Y de la misma manera, en este caso, con las relaciones de poder, el solo hecho de ser hombre ya le da esa calidad, ¿verdad? De ejercer el poder, de ejercer el dominio y el control que históricamente, ¿verdad? Un sistema patriarcal le ha dado a los hombres. Tácitamente nosotros sabemos y asumimos que los hombres son quienes tienen el ejercicio del poder. Cuando se van a hacer, antes que se trabajara mucho esta parte de respecto de cómo vamos a entender el género y cómo entender también, por ejemplo, las situaciones respecto de las mujeres cabezas de hogar, cuando se hacían censos, se preguntaba quién era el jefe o el cabeza de hogar, siempre en masculino. ¿Por qué? Porque precisamente a quien se buscaba era al hombre. Entonces, si no había, si era una familia unipersonal en donde la madre ejercía, ¿verdad? De una familia monoparental donde era la madre con sus hijos o su hija o hijos, simplemente, ¿verdad? Se asumía que no había un jefe de hogar o un cabeza de hogar. ¿Por qué? Porque no había un hombre. Entonces, se invisibilizaba incluso pues lo que era el trabajo de las mujeres en esa familia y de esa manera. Pero voy pues en este caso a que evaluemos a que precisamente por esta misma situación histórica que el sistema patriarcal nos ha dado, vemos que el hombre simplemente, ¿verdad? Por el hecho de serlo, ya él se encuentra en una posición de poder. Y cuando hablábamos sobre los micromachismos, sobre los estereotipos, era también bastante peculiar que analizábamos aquel punto en donde decíamos, por ejemplo, en un grupo de trabajo, generalmente cuando se va a hacer una exposición o se va a hacer la presentación de la socialización del grupo, si hay un hombre, generalmente es a él al que se le pide que vaya y que represente a los demás integrantes. ¿Por qué? Porque se asume
que él, por el hecho de ser hombre, ya tiene la capacidad para ejercer esa tarea y que la va a hacer bien. Igual en un trabajo se asume que ya el hombre, por el hecho de serlo, ya tiene ya tiene esa facilidad o ya tiene esa experiencia o por el simple hecho de ser hombre, por esa calidad de ser hombre, ya le estamos atribuyendo, ¿verdad? Esas características positivas, pero también en este contexto de violencia lo identificamos como quien ejerce el poder y quien debe de ejercerlo el poder, que incluso pues por eso es que de esa manera también se justifica. Por eso es que las mujeres se encuentran siempre en una posición de desventaja respecto de los hombres, porque estamos hablando precisamente de esa situación de relación de poder. Si ustedes tienen ahí a la mano el artículo 7, ¿verdad? Que también nos habla de la presunción legal de desigualdad de poder, es precisamente por eso, porque, ¿verdad? Se va a presumir que existe una situación de violencia originada por una relación desigual de poder o de confianza, porque el solo hecho de tener esa calidad de hombre ya le da una posición de ventaja a él y una posición de desventaja a la mujer respecto de los hombres. Ese sentido de superioridad del hombre y de subordinación de la mujer ya es algo que lo da por sí solo esa calidad de ser hombre y esa calidad de ser mujer. Es en relación precisamente a lo que hemos estado hablando del género. Por eso, cuando hablamos de esas relaciones de poder, en donde existe asimetría, existe control, existe un dominio, existe una posición, ¿verdad? De ventaja y y una posición de subordinación de las mujeres, debemos de analizarlo también desde esa perspectiva. Y como lo mencionaban, cuando estaban haciéndonos aquí los comentarios en sus participaciones, Elena y Zaira, precisamente eso implica, ¿verdad? Un grado mayor de vulnerabilidad respecto de la mujer. ¿Por qué? Porque esa vulnerabilidad está totalmente potenciada por un control, por un dominio que ejerce históricamente una sociedad patriarcal que le da al hombre, ¿verdad? Esa autoridad y que además justifica y legitima, ¿verdad? Que el hombre tenga esa conducta de superioridad, ¿verdad? Y que además la mujer está sometida a una posición de inferioridad, a una posición de subordinación que debe de ser, que debería de ser aceptada. Entonces, esa misma legitimación, esa misma situación pone en una situación de vulnerabilidad mayor a la mujer cuando existen situaciones de violencia. Sino, por ejemplo, lo que mencionaba, el caso que mencionaba Zaira, y me parece bastante importante retomarlo porque aquí también bajo otro aspecto, porque muchas veces se maneja que la violencia, que el hecho de no dar la cuota alimenticia no es una violencia, se ha manejado que no es una violencia que se da hacia las mujeres, sino que es hacia los hijos y las hijas, porque son ellos quienes perciben directamente la cuota alimenticia. Entonces no hay violencia de género, se maneja en ciertos criterios acá, pero precisamente lo que nos decía Zaira nos hace ver que que no es así. El hecho de no dar la cuota alimenticia
no solo bajo el análisis que deja la mujer de percibir y de verificar cómo ella va a solventar sus propias necesidades, pero además tiene que ver cómo solventa las de sus hijos e hijas. Eso ya es una violencia económica, pero también ese mismo punto, ¿verdad? En donde se utiliza se utiliza el tener que dar, ¿verdad? Una cuota para mantener ese dominio y mantener ese control, ¿verdad? Para seguir ejerciendo ese poder y violentar, por lo tanto, a la madre de esos niños, a la mujer, porque precisamente como lo mencionaba Zaira, se está condicionando el dar la cuota alimenticia a una situación, ¿verdad?, que ella no quiere, ¿verdad?, a una situación en la cual ella está siendo, ¿verdad?, intimidada y precisamente pues está siendo violentada. No se trata solamente de que él llega y le va a dar la cuota, sino que llega y ejerce a través de esas diferentes acciones, ejerce ese poder, ejerce ese control y la somete para efectos de aceptar que se dé la cuota alimenticia en este caso, pero puede ser otra serie de situaciones. Por ejemplo, el hecho por ejemplo, el hecho que él todavía mantenga las llaves de la casa. ¿Verdad? No solo, no puede, porque es el padre, porque la casa es de él, por diferentes situaciones, pero que pueden querer justificar el por qué continúa teniendo la llave de la casa, no obstante, él ya salió, ya están separados, etcétera. Eso, ¿verdad?, debemos de analizarlo precisamente dentro de este contexto de violencia en el que precisamente lo que hay es un aprovechamiento incluso del vínculo de confianza, ¿verdad?, que ha existido y que precisamente, ¿verdad?, ese vínculo de confianza, que es a lo que vamos pues a las relaciones de confianza, que hace que se justifique o que tácitamente estemos legitimando que él está autorizado para poder continuar manteniendo las llaves de la casa porque es el papá de sus hijos, porque es quien tiene porque de él es la vivienda y por lo tanto entonces él está prácticamente pues está validado que él lo tenga. Pero eso es pero eso es precisamente el querer mantener ese control y ese dominio sobre su expareja en este caso. ¿Verdad? Querer tener la posibilidad de ingresar cuando quiera, en el momento que quiera, independientemente esté o no esté ella, estén o no estén los hijos, y todo ese tipo de situaciones que puede posibilitar pues, tener una llave de la casa que precisamente generan, ¿verdad?, una situación de violencia, ¿verdad?, porque eso es parte del ejercicio de la violencia. Entonces debemos de analizar en qué momento también se está dando o se está ejerciendo ese poder. Porque cualquiera puede decir, mire, pero él tiene las llaves, pero llega, entra, y cuando ella no está, solo están los hijos y no hay ningún problema, ¿verdad? Pero precisamente, ¿verdad? Si no hay un acuerdo, si no hay una situación consensuada donde precisamente, ¿verdad?, se le autorice o cuando ellos están, se les autoriza para que él ingrese, etcétera. Si él lo hace de esa manera, debemos de advertir que está precisamente queriendo continuar con mantener ese ejercicio del poder y del control. Eso es lo que debemos de aprender a identificar precisamente cuando hablamos de las relaciones de poder y de confianza. Y esas relaciones de poder de las que estamos hablando, ¿verdad? Son, por ejemplo, ¿verdad? O bueno, más bien ustedes me pueden indicar, ¿verdad?, entre quiénes
o qué ejemplos podríamos considerar como de quienes, entre quienes se sostiene esa relación de poder, ¿verdad? Fuera, aparte de pues de la pareja o de la expareja, sobre quienes puede verse esa relación de poder. Veamos. Magistrada, Sí, maestra, sí, dígame, Normita. dice que la ejerción de poder que siempre va a tener, aunque él tenga ya distanciamiento y hayan llegado a un acuerdo, es con los hijos. Entonces, en base a los hijos que él va a tener esa relación constante, porque pues van a dejar de ser esposos o lo que sea, pero la relación de los hijos continúa. Entonces, a través de esa relación de los hijos, entonces viene él y quieras o no, ejerce la presión hacia ella, porque muchas veces la mujer, por tal de que al hijo no le falte XY, o porque tal vez muchas veces se da el caso de que uno de los hijos ante esa separación se vuelva renuente, se vuelva donde quiera o no, ella va a tener que acudir a él, ya sea por bien o por mal, para que le ayude en la situación del hijo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que le estamos dando a entender de que sí es cierto que hay una separación, hay un acuerdo, que hay una cuota y que tal fecha lo va a ejercer y que va a seguir siendo la relación entre los hijos. Pero lo que ella está denotando es que quiere continuar el apoyo hacia los hijos. Sin embargo, ella está consciente de que ella ha sido dañada psicológicamente, físicamente. Entonces, ahí está, ante el poderío que puede seguir él teniendo, es a través de sus hijos, que no, lamentablemente no es, pero sí es lamentable, ¿verdad? Va a tener que seguir ahí. Exactamente. ¿Quién más? Gracias, Normita. Milagro o Gloria están por ahí también. Reina, Carlos. Sí, buenas tardes, maestra. Yo pienso que unos ejemplos, aparte de lo que ha dicho Norma, o la licenciada Norma, perdón, lo que sucede también es que las madres, a veces aún poniéndole al agresor medidas de protección, medidas de aislamiento y todo eso al hogar, ella siempre permite que llegue porque uno de los niños o niña, lo que sea, son muy apegados al papá, entonces que por sus hijos pues no quiere alejarlos de su papá, y o la necesidad económica, ¿verdad? Que le dice, pues te voy a llevar yo todo lo del súper, ¿verdad? Entonces él tiene que llegar con ese pretexto a la casa que lleva todo lo del súper, o cuando también uno de los niños pues se siente alejado de su padre. Entonces la mujer a veces tiene que acceder por ese motivo, porque no quiere que sus hijos vivan lejos de su papá. Entonces es una manera de aprovechamiento del hombre para poder siempre mantener el poder sobre ellos, ¿verdad? O mantener el control, o tenerla sometida bajo ese control. Nada más. Gracias. ¿Quién más puede darnos algunos ejemplos? Y también respecto de las relaciones de confianza, ¿verdad? ¿Cuáles serían esas relaciones de confianza de las que nos está hablando la ley? Gloria. Hola, maestra. Sí, 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 le dentro escucho, de mira. la... Y luego, Carlos. Hola, ok. Bueno, dentro de las relaciones de confianza, lo cual hace referencia a la ley,
En sí, prácticamente son aquellas que derivan, por ejemplo, de un matrimonio, entiéndase los cónyuges, e inclusive novios, exparejas, sé que de diferencia. Gracias. Carlos. Gracias, maestra. Perdone que ahí la familia se preocupa. Ahí están, va a caer la llamada para preguntar si estamos bien. Por eso no Sí, he sí, podido igual, interactuar. igual todavía por aquí me siguen cayendo mensajes, sí. Sí, las relaciones de confianza que establece el artículo 7, ya por su mismo término, habla de relaciones de confianza. En estas son aquellas de las, más que todo, de aquellas exparejas. Porque, pero debe de existir ese elemento. Debe de existir ese elemento ya de confianza entre entre estas dos personas, porque no puede ser el hecho de que porque, y con las disculpas del caso, creo que la licenciada Reina creo que puso este ejemplo, donde dice, donde el padre lleva ciertos víveres a la casa, entonces por eso debe de. No, allí algunas personas lo que hacen es como para tener acceso a la vivienda donde vive, perdón, donde vive eh, la víctima, en este caso, pues no, el elemento que debe de existir es la confianza, la confianza. Hemos conocido casos donde tal vez la pareja o el agresor llega a comer allí, llega a comer a la casa de la víctima. Bueno, ha habido o sea, han habido casos de tal magnitud que ha llegado al hecho de que estas personas ya no, ya son divorciadas, no tienen ningún vínculo que los une, pero esta persona hasta se llega a quedar allí, llega a quedarse a la casa. ¿Por qué? Porque ya se ganó la confianza de su excónyuge. Y esa confianza fue la que utiliza el agresor en algunos casos hasta para cometer feminicidio. Entonces, el elemento fundamental es ese, que debe de existir una confianza entre víctima y agresor para cometer pues un hecho delictivo. Y ha sido pues la que se ha ganado el agresor por parte de la víctima. No son aquellas circunstancias por casualidad o o de manera accidental es que él puede hacer que ingrese. Eh, eh, Tuve cubriendo un juzgado de familia, tuve un divorcio por mutuo consentimiento y me pareció demasiado extraño, o sea, hay casos de casos, pero me pareció bien terrible el hecho de que me dijeron de que ellos ya tenían 10 años de separados, pero me dice la señora, fíjese de que él me sigue llegando a traer al trabajo. La espera después de que sale ella de la oficina. Y me dice, y esto lo ha venido haciendo por mucho tiempo. Y me puse a pensar, realmente ella lo ve bonito, lo ve bien, pues porque dice quizás todavía existe en él algo hacia mí, pero lo que tal vez pues tampoco iba a decir yo nada de eso, pero yo me logré entender o captar o quizás no sé qué fue, pero algo me puse a pensar y dije yo, quizás la señora no se ha dado cuenta que él todavía la controla, porque la llega a traer después de que ella sale del trabajo y la va a dejar a la casa. Ella lo ve en el sentido que dice, no, pues me facilita a mí el hecho de conducirme de mi trabajo a mi casa, llego más temprano, no tengo que tomar el bus. Pero dije yo, quizás no se ha percatado de que lo que está haciendo el señor es como una especie de seguirla controlando, pues. Entonces, ahí es donde entra ese lazo de confianza.
Y quien quita de que ya en el vehículo, conduciéndose a la casa, algún problema puede darse en el vehículo. Pienso yo que se pudiera ser uno de tantos casos de donde se da la confianza entre las exparejas, magistrada. Muchas gracias, Carlos. Y efectivamente, pues en relación a lo que ustedes están hablando, debemos de analizar que las relaciones de poder pues esas relaciones de poder de las que nos habla la ley y esas relaciones de confianza son basadas precisamente en ese sistema patriarcal y por ejemplo, cuando señalamos o lo que ustedes mencionan, hay una relación de poder entre la persona adulta, el padre, respecto de sus hijas e hijos. No solo ejerce o puede ejercerse violencia hacia ellos y ellas, sino que también hacia su pareja o su expareja. Pero también esa relación de poder que existe entre una persona adulta y una niña o un adolescente, que independientemente que no sea su hijo o hija, o en las relaciones de noviazgo, en las relaciones de pareja, pues ya hay una relación de poder, por lo mismo que hablamos, ¿verdad? Esas relaciones también de parentesco entre padres e hijas, que decíamos pueden ejercer violencia hacia ellos o violencia hacia sus parejas o sus exparejas, pero también esas relaciones de poder que hay entre, digamos, entre los abuelos y las nietas, entre los tías y los sobrinos, entre los empleados y las mujeres que han sido empleadas que son empleadas o que son subordinadas, o entre los mismos maestros y las alumnas, también ahí existe una relación de poder. Y otro punto importante con el que se nos ejemplifica estas relaciones de poder es, y que sí me parece muy importante que lo tengamos presente, es precisamente con relación a los líderes religiosos, a los sacerdotes, los pastores o cualquier líder espiritual respecto de sus feligresas. También allí existe una relación de poder, ¿verdad? Solo por ese hecho, por esa calidad que le da, ¿verdad? El ser ese líder religioso, el ser ese líder espiritual, ¿verdad? Ya eso es esa calidad, ¿verdad? De poder que se le atribuye, esa autoridad, porque el poder lo vemos y lo debemos de ver en relación a esa autoridad que ejerce. Obviamente, pues el abuelo sobre la nieta ejerce una autoridad, el tío sobre la sobrina, esa calidad le da esa autoridad también. Entonces, igual el maestro, la misma calidad de ser un maestro, de ser un docente, ya le está dando una calidad de una autoridad. Y de igual manera, ¿verdad? Entre las relaciones de confianza se da precisamente también, ¿verdad? Un vínculo que se basa en la lealtad, en la honestidad, en la credibilidad que le damos a esa persona, ¿verdad? Con quien establecemos esa relación de confianza. Por eso incluso se habla pues no solo de la relación de confianza que surge del vínculo familiar, sino del vínculo de amistad o que surge de los vínculos podemos decir incluso de los vínculos que hay en la comunidad, con los vecinos o en una relación vecinal, en una relación comunitaria, o el vínculo de confianza que se da también entre una persona profesional y su cliente, o por ejemplo entre un médico y una paciente. También allí puede existir, además de una relación de poder, una relación de confianza, porque, por ejemplo, en relación al médico paciente, sí
hay una relación hay una relación de poder porque la misma calidad de autoridad de médico se la está dando, pero además de eso, el solo hecho de que es mi médico, el médico en el que yo tengo confianza, en el que al que al que me someto a una evaluación física, pues esa persona le estoy, o sea, tácitamente estoy autorizando que me revise, que sepa mi historial de vida, etcétera. Y esa implica también una relación de confianza. Que también eso, ¿verdad? Es importante evaluarlo. No sé, ¿verdad? En relación a esto, a partir de los diferentes casos que ustedes tienen y que ustedes han podido trabajar o han podido ver, así como nos explicaba Zaira o nos explicaba Carlos, cuál es la opinión, ¿verdad? Respecto también de estas relaciones de confianza que se puedan ejercer. Normita había levantado la mano, me parece. Sí, magistrada, perdóneme. Dice que precisamente con respecto a lo que usted había mencionado, yo tengo un caso bien verídico. Dice que pasó, yo creo que ese feminicidio usted lo sabe, si le pronuncio lo que es el número de sentencia, porque ahí está. Ella era mi alumna y resulta que por ese abuso de acercamiento, el niño le había quedado él quería salir de Batman y ese ¿cómo se llama? Eso pues se ponen, él había quedado en el apartamento donde el señor había quedado y ella le había dejado carro, apartamento, todo le había quedado. Pues ese día ella le dijo que sí se lo podía llevar a la escuela al niño, el disfraz. Vino él le dijo que no habría problema, que llegara, le dijo a traer, que ya lo tenía listo. En eso, cuando se fue a ver la escena, él no bajó con el disfraz. Él le dijo, subí, que aquí está. Entonces, a través de que el niño insistía que quería el disfraz de Batman, entonces ella le dijo, ok, voy a ir pues a traértelo. A través de eso se cometió ese feminicidio. Entonces, cuando ella subió a la segunda planta, él le dijo a ella de que ella había llegado, que quería el traje. Búscalo en el cuarto del niño. Cuando lo busca en el cuarto del niño, ahí empezó a cuchillar. Entonces, todavía ella estaba hablando con su mamá, porque la mamá la relata donde dice que la mamá oyó cuando le dijo, ¿por qué me apuñalas? Si tú y yo ya no tenemos nada, si nuestro vínculo solo es nuestro hijo. Sí, las autoridades pudieron haberte hecho lado, pero la justicia lo hago yo. Entonces ahí empezó a picarla con el picayel. Entonces, ¿qué hubiese pasado si este niño no hubiera ejercido presión en la mamá y a través de ese poderío de que, ok, vení, traerlo, es mi hijo? Y ella tenía una confianza, porque ese relato de entender que ya había una confianza que era el padre de su hijo, pero para él era una oportunidad para cometer el feminicidio. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahí estamos hablando de una cruda realidad del país de El Salvador, donde estos casos se dan, ¿qué? Ahí, a la orden del día. Entonces, cabe mencionar pues que acá estamos en un pleno caso verídico de El Salvador, donde se da ese tipo de situación que usted está hablando, maestra, que el abuso, ¿verdad? De por ese vínculo se han cometido muchos feminicidios. Gracias, maestra. Gracias, gracias Normita. Sí, efectivamente, lo que estamos hablando precisamente es que hay una relación asimétrica de poder entre
en este caso, pues ya cuando hablamos de cómo se van dando los delitos que existe entre la víctima y un imputado, entre la persona, entre la mujer que es víctima y el hombre que es el agresor o que es el violentador, que se vuelve un imputado al momento ya de haber cometido el delito en todo caso, pero precisamente se da no solo por esa relación de poder, sino que además puede darse a través de esa relación de confianza que está basado en lo que habíamos hablado, en ese dominio y control que ejerce el hombre históricamente sobre la mujer, ¿verdad? Dentro de esta sociedad patriarcal y que cuando además existe una relación de confianza, existe ese aprovechamiento de ese vínculo familiar, de ese vínculo de amistad, de ese vínculo laboral, de ese vínculo de confianza que se ha generado y que por lo tanto, ¿verdad? A partir de ese vínculo de confianza, se le facilita además la realización del acto de violencia, pero no solo y aquí retomo lo que también del ejemplo de Zaira, que es el otro punto que yo tenía acá anotado, porque es bien importante lo que ella mencionó, que no solo es un aprovechamiento de ese vínculo de confianza para ejecutar la acción de violencia, sino que además ese vínculo de confianza que existe, como se ha señalado muchas veces, apaga totalmente las alertas de una mujer porque efectivamente o evidentemente nadie va a creer, ninguna mujer va a creer que la persona, ¿verdad? Que ella quiere, que ella ama, el padre de sus hijos, su padre, su compañero de vida, su familiar, etcétera, es la persona que le va a hacer daño. Que va a realizar un acto de violencia de tal magnitud que pueda llegar hasta quitarle la vida. Entonces, precisamente, pues eso genera que una mujer esté totalmente desprevenida ante esa situación de violencia. Cualquiera diría, mire, lo que sucede es que, ¿cómo es posible si ya la había golpeado, había un ciclo de violencia, ella sabía lo que él hacía, ella sabía cómo era él de agresivo? ¿Por qué? ¿Cómo es que no se iba a imaginar? ¿Cómo es que no se iba a poner a pensar de que eso le podía pasar? Pero es que realmente no se lo imagina. Una cosa es que desde atrás, desde afuera, con cabeza fría, a partir de todo lo que nosotros podemos pensar, decimos como que esto es lo que se da y que eso también es lo que nos debe dar una alerta a todos y todas quienes trabajan, ¿verdad? Con la asistencia a víctimas de violencia, pues debe de tenerse esa alerta. Y muchas veces cuando se le hace ver a las mujeres esa alerta, ellas dicen, no, pero es que no, tampoco es para tanto. Pero una sabe que sí es para tanto. Entonces, sabe que la mujer se encuentra en una posición todavía o sea, de vulnerabilidad mucho mayor de la que puede estar en un momento determinado porque hay una relación de confianza que a ella no le permite visualizar que pueda existir una situación de violencia de tal manera que ella incluso la puede llegar a dañar, la puede llegar incluso a matar, ¿verdad? Que es lo que hablamos. Entonces, realmente, eso pone en una posición de vulnerabilidad porque están desprevenidas, baja todas sus alertas, ella no se lo imagina, no, bueno, también Carlos nos decía con ese ejemplo, ella podía creer que él estaba ejerciendo acciones pues, agradables, bonitas, pero sabemos que eso es parte de un micromachismo. El micromachismo es una forma de ejercer también violencia de una manera sutil, aprovechándose precisamente de ese vínculo de confianza, que hace que ella no vea de ninguna manera que lo que se está dando es una situación de violencia, y que pueda entonces en un momento determinado incluso
bajar tanto sus alertas que ella en ningún momento pueda creer que va a suceder algo. Si una mujer viene y le dice, sí, está bien, llega porque pues ahí está el hijo, le abre la puerta, lo deja que pase, por más que él sea haya sido un violentador, que se hayan separado por esa situación, incluso puede tener medidas de protección, pero existe siempre un vínculo de confianza, existe un vínculo que los ha ligado, que le hace creer que no va a ser capaz de ejercer esa violencia, de llegar, ¿verdad? A esos niveles que pueden ser incluso la muerte. Entonces allí debemos de tener también esa visualización respecto de lo que implican las relaciones de poder y las relaciones de confianza para tanto el análisis que corresponde en este tipo de relaciones, pero de poder, pero además para comprender a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra una mujer, porque muchas veces se les reprocha, ¿verdad? O se dice, si ya sabía que él era así, ¿verdad? Entonces, pero aunque ella ya lo haya sabido, precisamente se encuentra en una posición de vulnerabilidad, ¿verdad? Que es parte del ejercicio, ¿verdad? De dominio y de control masculino. Elenita tiene la palabra. Sí, maestra, yo quería poner un ejemplo en relación a lo de las relaciones de confianza y en lo que usted mencionó respecto a de que esto provoca que muchas mujeres bajen la guardia. Y yo creo que también se da una situación en este sentido y es en relación a los delitos relativos a la libertad sexual, ¿verdad? Muchas veces ellas no son las víctimas directas. Por ejemplo, las esposas, las compañeras de vida no son las víctimas directas, sino que muchas veces son las propias hijas, sobrinas o allegadas que son las víctimas de sus parejas y la relación de confianza que existe entre ellos provoca de que ellas no les crean a las víctimas porque ellas consideran a estas personas incapaces de realizar las acciones que se les acusan y muchas veces sucede incluso entre ambos padres de los menores en muchas situaciones. Entonces, yo creo que es una situación bastante complicada porque es producto precisamente de eso, de lo que son las relaciones de confianza y la forma en la que estas personas que están ejerciendo cualquier tipo de violencia se aprovechan de esta para poder hacer lo que ellos quieran en todo sentido y provocar al mismo tiempo impunidad porque muchas veces ese apoyo de estas personas que están en la relación es sumamente importante como para poder continuar con los casos. Exactamente, ¿verdad? Ahí, dentro de este tipo de situaciones, como lo menciona Elenita, es precisamente en los casos donde vemos que existe un vínculo de confianza, existe un vínculo, una relación de poder y existe un vínculo de confianza además. Y esa relación de confianza no solo facilita y hace que una víctima se encuentre en un grado mayor de vulnerabilidad, en este caso una niña, un adolescente, ¿verdad? Sino que además implica que no se le pueda creer o que no se pueda considerar que eso va a ser posible, ¿verdad? Que lo realice el compañero de vida o el esposo, el familiar, el tío, el tío, el abuelo, que parezca, ¿verdad? Que esa situación no sea posible. Entonces, efectivamente, eso también, como dice Elena, hace que muchas veces no se le crea a las víctimas cuando hay una situación de abuso, pero también antes de juzgar
y catalogar de forma negativa la posición de una mujer o de una madre respecto de esa situación, también tenemos que analizar en qué posición de vulnerabilidad y respecto de ese dominio y control se encuentra ella, ¿verdad? Porque muchas veces también estamos asumiendo a partir de estos estereotipos, ¿verdad?, que ella como madre no es posible que no le crea, porque es la madre. Automáticamente ella, por ser la madre, pues tiene que creerle, tiene que estar con su hija. Bueno, eso de hecho en cualquier tipo de situación que va, no solo en las relaciones de abuso sexual, en las situaciones de abuso sexual, sino que también cuando existe otro tipo de agresiones, cuando hay maltrato de parte de las parejas hacia los hijos o hijas, ¿verdad? Y que muchas veces incluso se le resta culpabilidad, ¿verdad?, al agresor, y más bien se cuestiona a ella en cuanto a cómo es posible que ella permitiera eso. Pero también hay que analizar si existe una situación de violencia por la que ella esté atravesando, y que eso también pues a ella la tenga en una posición de vulnerabilidad. Y muchas veces lo que sucede es que a las mujeres les pedimos que realicen actos heroicos, ¿verdad? Que realicen todos esos actos o situaciones en donde ellas van a ser, ¿verdad?, las supermujeres, las supermadres, y que por lo tanto, pues ellas tienen la obligación de realizar un acto heroico, y como tal, ellas deben de darse cuenta, ellas deben de salvar a sus hijas, pero si ellas también se encuentran en una situación de violencia, difícilmente van a poder también superar esa posición de dominio y de control que tiene el hombre que está ejerciendo ese poder. Y por lo tanto no podemos pedirles una conducta distinta o una conducta que lleve a que ellas puedan salvar, ¿verdad?, a sus hijos o a sus hijas, porque ellas mismas están atravesando una relación desigual de poder, están atravesando un abuso en esa relación de confianza, porque también están siendo maltratadas, también hacia ellas hay un aprovechamiento de esa situación de poder que las mantiene, ¿verdad?, en esa posición de subordinación, ¿verdad?, y que por lo tanto, ¿verdad?, ellas tampoco pueden defenderse ni defender a su grupo familiar. Entonces también allí tenemos que analizar, porque incluso muchas veces a las mujeres se les pone como cómplices, y se les acusa que ellas no han realizado ninguna acción. Antes de eso, tenemos que analizar muy bien cuál ha sido la posición y la situación de esa mujer dentro de esa situación de vulnerabilidad y en la que ella se puede encontrar. Zaira, por ahí. Sí, sí, ahí está. Sí, sí, quería comentar una situación que es muy frecuente y es en cuanto a la violencia sexual que sufren las esposas dentro del matrimonio. Pues ciertamente existe una relación de poder y de confianza por parte del cónyuge que quiere obligarla a tener relaciones sexuales. Recuerdo un caso muy particular que una señora pues le decía que no quería tener relaciones con él, y el señor lo que hacía es que ponía un corvo al lado de la cama. Y es como eres una zona de escasos recursos, era una habitación en la que estaban los niños presentes, entonces a él no le importaba el daño que le hacía a sus hijos. Entonces el señor se aprovechaba de la señora, y entonces creo que pues en nuestra legislación pues casi que no está muy penalizado pues esa violación que puede existir dentro del matrimonio, porque sí se da, y precisamente por esa relación de poder que tiene el hombre. Y también otro punto que quería mencionar, que es bien importante, es que
es la violencia a nivel institucional que sufren muchas mujeres, pues también teníamos muchos casos de mujeres policías, ¿verdad? Que denunciaban a sus jefes porque ellos se valían precisamente de su puesto para hostigarlas, ¿verdad? Recuerdo un caso muy particular que nos decía la señora que estaba denunciando, él me obligó, o sea, íbamos a hacer un patrullaje y yo no me esperaba que mi jefe me empezara a tocar. O sea, era una situación, me dice que me estaba obligando primero a salir con él, me dice aceptar una invitación y los tocamientos que me estaba haciendo, o sea, se sintió como devastada, ¿verdad? Y como ella no accedió, el señor lo que hizo es que valiéndose de su puesto, intentó hacerle pues como pagar las consecuencias por no haber aceptado a sus invitaciones, lo cual pues es violencia pues, contra las mujeres. Entonces, esa era la que quería agregar. Gracias. Sí, y efectivamente, muchas veces incluso retomando lo que nos acaban de decir, esa violencia institucional también cuando en todos los distintos espacios donde una mujer puede llegar a hacer su denuncia, como les he dicho, ¿verdad? De todos los espacios de la Administración de Justicia no se limita dentro de lo que yo les menciono, ¿verdad? En estas jornadas académicas, no se limita solo al órgano judicial, a los juzgados de paz, familia, etcétera, sino que estamos hablando de la policía, de la fiscalía, de la procuraduría, de todas estas instituciones estatales que tienen la obligación de atender a mujeres víctimas de violencia. También se da esa situación en cuanto a una violencia institucional cuando precisamente ellas llegan a denunciar y no solo es el ejercicio de la violencia cuando ellas no se les cree esa denuncia, cuando se les exige de manera sutil, se les exige que ellas presenten pruebas o que ellas mencionen qué es lo que están teniendo qué es lo que pueden ellas demostrar o qué es lo que ellas pueden determinar que que están ejerciendo violencia hacia ellas, sino también que en muchas ocasiones quienes las atienden también empiezan a hacer una situación de acoso hacia ellas, de acoso que también las violenta, ¿verdad? Y esa situación de acoso precisamente, ¿verdad? Es parte de una situación en donde ellas se encuentran en una relación desigual de poder porque están siendo atendidas, ¿verdad? Por alguien que está ejerciendo, por alguien que se supone, ¿verdad? Va a atender la situación de violencia, pero resulta que pero resulta que también están siendo violentadas, ¿verdad? Y existe un abuso, ¿verdad? De ese poder, no solo en esa calidad de hombre, sino que existe un abuso de ese poder en relación a la calidad de autoridad que se tiene cuando se le está tomando la denuncia y que la pone a ella en una posición mayor de vulnerabilidad. Y precisamente, ¿verdad? Eso potencia más ese dominio y ese control que se tiene sobre la mujer y que, como lo mencionaban, ¿verdad? No, también, ¿verdad? Apaga las alertas de la mujer, también la pone en esa situación de vulnerabilidad donde ella está desprevenida porque ella va a un lugar en el que ella cree que va a estar, teniendo que a ella la van a estar atendiendo, que ella la van a escuchar, que a ella le van a ayudar, ¿verdad? A un lugar en el que ella cree, ¿verdad? Que le van a auxiliar, ¿verdad? Dentro de lo que está sucediendo, de lo que ella está llegando a denunciar, pero resulta que no le están apoyando, sino que al contrario, ¿verdad? Están ejerciendo violencia y no solo, como les decía, en ese punto en donde no se les cree, en donde se les cuestiona, en donde se les empieza a decir, mire, pero es el padre de sus hijos, debe de pensarlo bien, todo ese tipo de situaciones que estuvimos hablando anteriormente, sino que hoy ya en este punto, ¿verdad? También en cuanto a que se les acosa y que
se ejerce, ¿verdad? Una situación de violencia a través de ese acoso sexual, ¿verdad? Que se da hacia las víctimas de violencia, ¿verdad? Que ya están de por sí en una situación de vulnerabilidad por ser víctimas de violencia de quien hayan llegado a denunciar, ¿verdad? Y eso también es bastante cuestionable en relación a la violencia institucional que se ejerce en las diversas instancias que tienen la obligación de atender a las víctimas, ¿verdad? Y que también se puede, pues también lo podemos ver. En relación a este punto, ¿verdad? También cómo podríamos analizar la existencia de una relación asimétrica de poder cuando son personas totalmente desconocidas. Por ejemplo, pues de una mujer que va en un autobús, ¿verdad? O en un microbús, ¿cómo podemos analizar o cómo podríamos ejemplificar que allí pueda existir una relación de poder con un hombre que llegue a ejercer algún tipo de agresión hacia ella? Por ejemplo, en los autobuses o en la calle, ¿verdad? Cuando se da ese acoso callejero, ese acoso sexual también que se da en la calle y que no es en relación a una persona que ella conoce, ¿verdad? Eso en relación a una persona totalmente desconocida con la que ella coincide en el lugar que se encuentra, en el espacio que se está movilizando. Entonces, allí, ¿cómo podríamos analizar la existencia de esa relación de poder? O necesariamente tienen que conocerse para que exista esa relación de poder. Pregunto, ¿verdad? Si necesariamente tendrían que conocerse para que existiera esa relación de poder. Otra cosa es la relación de confianza, que sí ya sabemos que a partir de esos vínculos de amistad, de esos vínculos de afectividad, vínculos vecinales, o sea, eso implica incluso pues que se pueda conocer a la persona, ¿verdad? Pero cuando solo estamos hablando de una relación de poder, ¿verdad? Entonces necesariamente tienen que conocerse, tiene que saber la víctima quién es y el agresor tiene que saber quién es, o podemos verlo en personas que son totalmente desconocidas. Si tienen pues ahí su opinión, quisiera escucharles. Gloria, Sarita, Reina, Taira, Normita, Carlos, que están por ahí. Veamos. Sí, Normita. Dice que es relativo y el caso que se puede dar al principio de una confianza de ese tipo, sí existe, pero es remoto. Puede haber, sí, pero es remoto. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que tendría que ser un hombre demasiado extremo y abusivo como para poder actuar con un tipo de situación así. Pero más que todo se da en relaciones donde ya hay un vínculo de trabajo, donde ya ha habido una interactividad entre, digo interactividad porque en un trabajo no es amistad, se interactúa a través por las actividades de trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tendríamos que tener como que muchas veces hay compañeros que se pasan. Entonces viene y existe esa situación y aunque a la mujer no le dé motivo, simple el hecho de que mantienen una tensión, no sé si decir la frase, pero como una morbosidad de que cuando ven una mujer pueden actuar. Sí se puede dar en la calle, puede ser que un hombre tenga un toque a una mujer, eso se ha dado. Eso se ha dado y ha habido víctimas que han sido que denuncian por ese tipo de situaciones. Se dio el caso de un señor aquí por el parque infantil, que la señora iba vendiendo con su canasto y el hombre le tocó el trasero. Y después del trasero viene la violenta y le dice semejante, hija la gran no sé qué,
O sea, el individuo estaba maltratando físico y verbalmente, o sea, ahí habíamos dos delitos en uno, porque usted lo estaba maltratando y usted estaba tocándola indebidamente, eso se llama acoso sexual. Entonces, quiera sea o no, sí existe, pero es como que más remoto, pero en el ámbito de trabajo, maestrada, sí existe. Hay compañeros de que déjeme decirle de que la mujer ya se vuelve así como que tiene que ofrecer, darle la cachetada o ofrecer lo que nosotros somos es cosas serias, enojadas. Y eso somos cualquier mujer, al menos que le guste, ¿verdad? Pero creo que no, porque por mucho que le guste a una mujer las faltas de respeto, pienso que si el hombre se sobrepasa, ha cometido un delito, aunque así la mujer lo permita. Gracias, maestra. Gracias. Gracias, Normita. ¿Alguien más? ¿Zaira? Sí, Reina, tiene la palabra. Gracias, maestra. Yo, escuchando ahí a la compañera, lo que acaba de contar, a mí me pasó algo así, pero yo iba en un microbús. Entonces llegó un anciano, ya quizás unos 70 y algo de años, se sentó a la par mía, yo iba como al lado de la ventana del microbús, él se sentó a la par mía y iba poniendo como el brazo, topándomelo a mis pechos, entonces de lado, ¿verdad? Él ponía el brazo y me sobó, después bajó la mano y me quería tocar la pierna, entonces yo me le quedé viendo bien seria y me molestó y lo empujé. Entonces le dije yo, deme permiso, le dije, mujer violenta, me dijo, ay, mire maestra, me dieron ganas de darle con la cartera en la cabeza, con toda la gana, pero le pegué un gran empujón y ya estaba bien, señor. Y a veces puede decir la gente, mire, qué abusiva, está maltratando al anciano, pero también hay ancianos y yo por eso yo le tengo una desconfianza a los ancianos, porque hay ancianos cosas serias y me acuerdo de eso, o si no, usted también la vez pasada estaba contando otro tipo de abuso, es cuando los hombres se le topan por atrás a uno en el microbús, ¿verdad? Con disimulo, lo van haciendo, no tienen ese respeto. A mí, valga la aclaración, no me ha sucedido de que se me vayan topando en el microbús, pero lastimosamente ese día, pues, iba en el microbús y me sucedió eso con el anciano. Y en otra ocasión, yo estaba por el Centro Nacional de Registros, iba para la alcaldía de San Salvador y estaba parada esperando una colega que llegara. Mire, maestra, no miento. Pasó un hombre que si me duermo me pega, como quien dice, el chupete en la cara. Intentó besarme y me le quedé viendo. Semejante estúpido, le dije yo, y el hombre se fue riendo. Mire, créame que me dieron ganas ahí de tener un garrote de esos que ocupan los policías para darle un garrotazo al hombre. Entonces, sí, nosotros recibimos a veces ese tipo de acoso, ¿verdad? Muchas Solamente como gracias. comentario. Gracias, Reina. ¿Zaira? Sí, tengo mi duda, ¿verdad? Para dar mi respuesta, pero yo creería en sentido estricto, ¿verdad? Que para la aplicación de lo que es la ley especial integral para una vida libre de violencia, pues debe configurarse pues las dos. Primero, la relación de poder y la relación de confianza, ¿verdad? En sentido estricto, porque ya si son personas desconocidas y cometen este tipo de hechos, pues creo que se adecuarían más estas conductas a otros ilícitos que podrían ser pues juzgados ya con la jurisdicción pues ordinaria, creería yo, ¿verdad? Entonces, pero sí tengo mis dudas al respecto, ¿verdad? Ajá, vaya, por ejemplo, en relación a lo que estamos hablando, ¿verdad? Si hay eh, eh, sí hay relaciones de poder y relaciones de confianza que tienen que darse de una forma que pueden llegar a considerarse que tienen que darse de una forma simultánea, ¿verdad?
pero no necesariamente tenemos que analizar, ¿verdad? Que la relación de poder y la relación de confianza tienen que estar, tienen que ir una aparejada a la otra. Por ejemplo, tienen a la mano, ¿verdad? El código y pueden leer lo que cómo se configura el delito de feminicidio. Perdón, ¿sí, Carlos? Perdón, maestra, a buscar iba lo del feminicidio. No, siempre en relación a la pregunta suya, cuando son personas que, digamos, no tienen ningún vínculo, ¿verdad? Ninguna relación. Ese creo que era el ejemplo que usted ponía. Sí, que esa era la pregunta en relación Ajá. así podemos tener entonces violencia de género, ¿verdad? En personas que no son conocidas a partir de lo que estamos hablando de esas relaciones de poder que nos dice el artículo 7. O sea, sí puede existir, digamos, violencia de género, por el hecho de que, digamos, sí existe. No puede existir, no, existe, ¿verdad? Pero no pienso yo que no se configura lo establecido en el artículo 7 respecto de las relaciones de poder o de confianza. ¿Por qué? Porque ya que el mismo artículo lo encierra en esa relación, digamos, aquel tipo de hombre que le dice que la está enamorando, por decirlo así, pero comienza a inferirle una sarta de palabras denigrantes a la integridad de la mujer. Entonces, allí se puede dar una violencia de género. Pero realmente en esos casos, como el que usted exponía, creería yo que no se da esa relación de poder ni una relación de confianza, por lo mismo que hemos establecido, porque y necesariamente dentro de esa relación de confianza existe de que la relación de confianza es una relación social de dominación, dice, en la cual se impone la voluntad de unos sobre otros. Entonces, como les repito, hay violencia de género, pero no se da en el ejemplo que usted ponía, no sé si de lo del microbús, no puede existir, no puede, vaya, excepto le puedo poner yo, que sea aquella mujer que se sube exactamente, eh, hay personas que viajan exactamente en el mismo autobús, o sea, más que todos los interdepartamentales, y que ya por esa cuestión de tal vez de poder, en el sentido que se pudiera dar ahí, el motorista, y como él es el motorista, y pues sí, ahí se pone él en una posición de poder porque yo soy el motorista, y aparte de ser solo el motorista, también soy el dueño de este autobús. Entonces, él ya quiere imponer ese poder, pero ha venido haciendo con aquella mujer que, digamos, ha venido por cierto tiempo, que él ha venido tal vez tratando, pero tal vez considero yo de que un caso, de aquellos esporádicos, creería yo que no, maestra. En ese sentido, creería yo de que no se da ninguna de las dos circunstancias de relación de poder o de confianza, mucho menos la de confianza, porque son personas que se encuentran allá, quizás a saber, o primero, o sea, uno en el autobús se encuentra con tantas personas de que ni las conoce, pues. Que pensaría yo que también mi criterio o mi forma de analizar esas circunstancias o el ejemplo que usted puso sería ese, magistrada. Gracias. Gracias, Carlos. Les voy a ir dejando esta parte para que la vayan analizando y la podamos platicar en la siguiente clase, porque no lo vamos a agotar acá. En este caso, les pongo una situación más, ¿verdad? Sí, pues tomando el ejemplo del microbús, se sube la persona, son desconocidos totalmente, se sube ella en un autobús donde está otro hombre que, así como lastimosamente, pues tuvo esa experiencia de violencia, ¿verdad? La compañera se sube y la manosea.
ella reacciona, ¿verdad? Le grita, le insulta, porque esa es la reacción lógica natural ante esa invasión a la privacidad, ¿verdad? Ese atentado hacia la libertad, ¿verdad? Y la libertad sexual de una mujer. Es parte de una reacción, ¿verdad? Ella le grita, viene él, saca la pistola y la mata. ¿Habría entonces ahí o no un feminicidio? Analicemos si habría o no un feminicidio y analicémoslo en relación, ¿verdad? A lo que estábamos hablando de las relaciones de poder y de las relaciones y de la presunción y de la presunción de violencia que establece también el artículo 7, porque lo que ustedes deben de analizar, primero lo que ustedes deben de analizar son dos cosas a partir de la ley. Primero, estos aspectos generales que hemos visto, ¿verdad? Todos estos aspectos generales que corresponden a, a la finalidad de la ley, ¿verdad? A cuál es el bien jurídico protegido, ¿verdad? Que establece el artículo 2, que todas las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia y qué significa esta vida libre de violencia. Ese ámbito de aplicación que implica que la ley, es decir, el hecho que se establezca que el bien jurídico protegido es una vida libre de violencia, va a ser en todo el ámbito nacional y va a ser contemplado como sujetas beneficiarias de esta aplicación de la ley, sean mujeres nacionales o no, ¿verdad? Es decir, tengan o no la calidad de salvadoreñas, sino que lo que importa es que estén dentro del territorio nacional. Cuando hablamos de los principios rectores que son un poco más, ¿verdad? De los que vimos en el artículo 4, pero hablamos de algunos específicos, cuando hablamos de quiénes son, ¿verdad? Como decíamos, las sujetas de derechos, ¿verdad? Y cuando hablamos de las relaciones de poder, de las relaciones de confianza, cuando hablamos también de las definiciones que ustedes tienen ahí, pues dentro del artículo 8 de la ley y los tipos de violencia que se encuentran en el artículo 9, así como las modalidades de violencia y la interpretación que debemos de darle a la ley, ¿verdad? Todos estos aspectos generales son de aplicación, no es aplicación exclusiva para los delitos de la ley y tampoco es de aplicación exclusiva para situaciones de violencia intrafamiliar hacia la mujer que tengan que seguirse por la ley contra la violencia intrafamiliar. No es de aplicación exclusiva. Por lo tanto, si hay delitos cuyo origen está basado en una relación desigual de poder por razones de género, todo esto tenemos que analizar. No necesariamente, ¿verdad? Verlo a partir que esto lo vamos a aplicar solamente en los delitos que se encuentran dentro de la ley. Yo ahorita les pregunté y les puse en relación al ejemplo del feminicidio, pero no necesariamente es en relación al feminicidio. Y si no la mata, sino que la agarra, tiene una cuchilla y le agrede en el brazo o en la pierna, su intención no es matarla, ¿verdad? Él se molesta porque ella le contestó, ¿verdad? Entonces él también reacciona y la cuchilla, pero no la mata. Y también su intención no era matarla. Entonces vemos ahí el ánimo, ¿verdad? No es matar, el ánimo es lesionar. Por lo tanto, las lesiones no están contempladas en la ley. Nos tenemos que ir al proceso, nos tenemos que ir al Código Penal. Pero entonces, como el 16A nos dice que tenemos que aplicar todos los principios y lo que se contempla dentro de la ley, tenemos entonces todo esto de lo que estamos hablando, analizarlo también en todas las situaciones donde implique, ¿verdad? El análisis de género, tenemos que aplicar
¿verdad? Todas estas disposiciones que se encuentran en la LEIF, por lo menos, ¿verdad? Hasta el artículo 11, que es donde tenemos toda esta parte general, ¿verdad? Porque ya después empieza a ser toda la parte de la administrativa, toda la parte de la rectoría, del ISDEMO, etcétera, ¿verdad? Entonces, toda esta parte general la tenemos que ver a partir de hechos que están, que se han dado por relaciones de poder basadas en esa situación de género. Esas situaciones de violencia en razón del género hacia las mujeres. Por eso les digo, no es exclusivo de la aplicación de la LEIF. Entonces, si cambiémosle al ejemplo, y si no la mató porque realmente su intención no era matarla, ¿verdad? La cuchilla y la lesiona. Ese delito no está contemplado en la LEIF. ¿Cómo entonces lo vamos a trabajar dentro de la típica, el delito tipo que establece el Código Penal? ¿Verdad? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Ahorita, independientemente si son lesiones agravadas, etcétera, ¿verdad? De cuál sea ese tipo de configuración. Vayámonos a que es lesiones y que no está contemplado ese delito como tal en la ley, ¿verdad? Pero sí en el Código Penal. Entonces el análisis tiene que ser a partir de una perspectiva de género, porque entonces tenemos que analizar si allí ha existido una situación en donde se pueda determinar esa relación de poder. Y si hay esa relación de poder, ¿verdad? Entonces, si hay esa relación desigual, asimétrica, ¿verdad? De poder en el que una mujer se encuentra en desventaja hacia el hombre, como lo establece el artículo 7, ¿cómo lo vamos a analizar? Y tenemos entonces que ir en retrospectiva, hacer el análisis con todos aquellos elementos que hemos estudiado y que hemos trabajado para poder entender de dónde surge esa relación de poder. Si se recuerdan, yo empecé diciéndoles que cuando hablamos de las relaciones de poder, les asumimos, ¿verdad? Y de hecho la ley así lo plantea cuando dice que para la aplicación de la ley se presume que los tipos y modalidades de violencia contemplados, ¿verdad? En la ley tienen como origen una relación desigual de poder o de confianza en el que la mujer se encuentra en situación o posición de desventaja respecto del hombre. Se presume. Esa presunción es totalmente válida, ¿verdad? Empezando por ahí, pero además se presume, ¿por qué? Porque hay una posición de poder que históricamente ha sido validada por el solo hecho de ser hombre. Esa posición de poder se ha generado a partir de esa calidad única que le da el ser hombre. Y eso le ha dado el poder, la autoridad, le ha dado la posibilidad de mantener el control, de ejercer una posición de superioridad y de imponer a la mujer una posición de inferioridad o de subordinación. Entonces, eso, ¿verdad? Eso se analiza no solo en los delitos contemplados en la ley, o los delitos que el decreto nos dice que también pueden estar basados, ¿verdad? En una posición de poder, sino que en otros más que podemos analizar si es que hay una situación de violencia hacia la mujer. Entonces allí debemos de hacer ese análisis. Si él entonces actúa sobre la base de esa relación de poder, aunque sea una persona desconocida. ¿Qué le da esa posición de poder? ¿Se acuerdan que en algún momento yo les decía, esa sola calidad de ser hombre les da la posibilidad de creer que tienen una posición de decisión sobre la mujer, de decisión
en relación hasta su vida, hasta su cuerpo, en relación a tener derecho, ¿verdad?, de acosar a una mujer. Y eso es precisamente parte de una relación de poder. Hay una relación, hay una situación asimétrica porque hay un dominio y hay un control. Y no necesariamente tienen que ser personas conocidas, porque esa relación de poder la da precisamente el hecho de esa calidad de ser hombre. Eso es lo que le da esa posición de poder. Por ejemplo, si nos vamos a la parte religiosa, el sacerdote es el que tiene el poder. Él tiene el poder porque su calidad de hombre le hace que pueda tener la posibilidad de ser sacerdote. Y una mujer no puede ser sacerdota, sacerdotisa, o como se le quiera llamar. Ella es monja y una monja no tiene la misma autoridad que un sacerdote. ¿Quién tiene una relación de poder y qué le da esa relación de poder? ¿Qué le da la posibilidad de ser autoridad? Esa posibilidad de ser autoridad se la da su calidad de hombre. ¿Por qué ha habido tanto conflicto cuando se plantean dentro del sistema militar que una mujer ingrese y que además pueda tener o llegar también a posiciones de autoridad? ¿Por qué? Porque quien tenía la calidad en relación a ejercer esa autoridad, ¿verdad? Se le daba la calidad de ser hombre al militar. ¿Por qué? Porque esa calidad de ser hombre le daba la posibilidad, la autoridad, ¿verdad? Le daba se consideraba que le daría las capacidades, ¿verdad?, para poder ejercer esa profesión. Y que esas calidades, por ser una mujer, no las puede tener por el solo hecho de ser mujer. Entonces, ¿por qué un hombre no logra tener, o sea, no logra a veces, ¿verdad? Esto es un contexto general, ¿verdad? Tener que se le dificulta tanto que una mujer sea su jefa? ¿Por qué se le dificulta tanto que una mujer gane más que él en un salario? ¿Por qué se le dificulta más que una mujer le conteste o le responda, ¿verdad?, ante una situación? Porque él es quien históricamente ha sostenido el poder. Es quien históricamente ha tenido esa autoridad por la calidad única de ser hombre. Entonces, eso le ha permitido tener el derecho que una mujer se sube en un bus independientemente que la conozca o no, él viene y la toca y la está agrediendo, pero él no considera que la está agrediendo. Él considera que está ejerciendo su derecho que le da el tener la calidad de hombre. Y si una mujer le contesta, le reprocha, se enoja, le da una bofetada, lo cachetea, le grita, cualquier conducta que vaya que vaya a responder a esa agresión es también reprochada. Porque, y es reprochada de distintas maneras, es reprochada a través de la violencia, porque entonces ejerce más violencia, ¿verdad? O como lo que mencionó Reina, ¿verdad? Se va riendo. ¿Por qué se va riendo? Porque minimizan el hecho, lo minimizan porque no lo consideran que es una agresión, porque en su calidad de hombre, el solo hecho de serlo les da la posibilidad de ejercer ese tipo de conducta, sin que ellos sean reprochados, sin que ellos sean considerados agresores.
Entonces, eso, o sea, es algo que se tiene que analizar no solo dentro del contexto de los delitos de la ley. Allí sí me gustaría que realmente lo tuviéramos bastante claro porque a veces tenemos confusión, ¿verdad? Que solamente estos aspectos los vamos a analizar en los delitos contemplados dentro de la ley, pero no es así. Esto lo vamos a analizar tanto en los delitos que no están dentro de la ley, pero además esto lo analizamos en todo el ámbito en donde tenemos en donde se dé una situación de violencia, en una situación de violencia institucional. Puede ser que o en una situación de violencia laboral, puede ser que no llegue a contemplarse como un delito o que la víctima no quiera denunciar un acoso, pero dentro de la institución tendría que analizarse, ¿verdad? Para poder dar o retomar pues la sanción administrativa correspondiente, analizarse esto que estamos hablando. Porque precisamente eso permite visibilizar la violencia que se está dando y no calificar a las mujeres como histéricas, exageradas, que no aguantan nada, que no aguantan ni siquiera un piropo, que no aguantan lo que se les dice, que son delicadas. Es aprender a visibilizar y darnos cuenta que esa relación desigual de poder se basa precisamente en esa visión histórica de el dominio que ejerce el hombre sobre la mujer dentro de un sistema patriarcal. Por lo tanto, ¿verdad? Les pongo también el análisis para que lo veamos, porque si ahorita ya nos pasamos bastante, por ejemplo, si si una mujer va conduciendo, el autobús la golpea, le golpea el vehículo, ella se baja, le reclama, pues él no le hace caso, simplemente ve, le da igual, se sube y continúa su camino, pero viene ella y le dice cómo es que va a continuar. Se mete, se le para enfrente y él le pasa encima. Eso es un caso de la vida real que se dio. ¿Cómo lo analizarían ustedes? Ahí no se conocen. Ella iba, el autobús la golpeó, ella se bajó, quiso hablar con él no le hizo caso, ¿verdad? Se subió otra vez al bus, ella se puso enfrente porque pues creía que de alguna manera, ¿verdad? Ahí no hay una relación de confianza, pero dentro de nuestro raciocinio común, pues creemos que si nos ponemos enfrente, un vehículo, un bus, un microbús, etcétera, no va a pasar encima de nosotros, ¿verdad? Pero en esa ocasión, pues él sí le pasó encima, tal cual, ¿verdad? Entonces, ahí podría haber un feminicidio. Entonces, eso sí quiero que lo veamos, porque la relación de poder no se da, no se va a analizar solo para los delitos de la ley, y además las relaciones de confianza son adicionales. O sea, puede existir una relación de poder sin una relación de confianza, pero siempre va a existir dentro de una relación de confianza una relación de poder en estos casos de violencia, ¿verdad? Entonces, pero no necesariamente van a ir aparejadas. En un feminicidio no necesariamente tiene que existir siempre una relación de confianza. Eso está para el agravante, pero no necesariamente siempre va a existir una relación de confianza. Eso nos da pauta para hacer un análisis más exhaustivo en relación a la vulnerabilidad que puede tener la mujer, etcétera. Pero eso no quita que no puede existir, ¿verdad? El feminicidio o el hecho que no existiera esa relación de confianza, ¿verdad? No quiere decir que no va a existir una relación de poder. La relación de confianza es adicional, ¿verdad? Cuando además de la relación de poder que se basa, ¿verdad? En esa calidad,
de ser una persona adulta respecto de un niño o niña, hay también una relación de confianza porque es una relación cimentada bajo un vínculo familiar o un vínculo de amistad o un vínculo vecinal. Puede ser el señor que atiende en la tienda y a donde la niña va todos los días a comprar porque pues él es la tienda de la colonia, de un señor que ha conocido toda su vida. Y en esa ocasión el Señor le diga, vaya, venga, ¿verdad? Y ingresa la niña y comete un abuso sexual o un feminicidio. Aparte de la relación de poder, por el hecho de ser un adulto, por el hecho de ser un hombre adulto, existe una relación de confianza basada en un vínculo vecinal. Todo eso, ¿verdad? Es lo que debemos de analizar, pero no, no podemos desligar, ¿verdad? Que este análisis también lo vamos a hacer en todos los casos de violencia hacia la mujer que existan, estén o no contemplados en la ley. No sé si ahí pues me he explicado y hacemos entonces el análisis. Sí, sí, Zaira. Sí, como le comentaba, yo tenía mis dudas porque lo más frecuente es que siempre haya ese vínculo, ¿verdad? Que existe en la mayoría de casos, entonces es poco común que se den estas situaciones, pero también, entonces lo que entiendo es que no necesariamente tiene que existir esa conexidad con estos delitos de la ley, ¿verdad? Porque hay criterios que yo he visto que, por ejemplo, es amenazas y expresiones de violencia, entonces a veces lo admiten, pero en otros casos lo que hacen es que subsumen el delito de expresiones en amenazas y se va a la jurisdicción ordinaria y en otros casos dicen que no hay conexidad con los delitos de la ley y entonces se declaran incompetentes. Por eso es que yo me generaba esa duda, porque creo que la mayoría de veces no se está como juzgando con la perspectiva de género, ¿verdad? Porque hay que analizar en sí los hechos, no en sí, si bien el delito puede que lo hayan calificado mal y a lo mejor pues sí hay violencia de género. Entonces, lo que entiendo es que independientemente del delito del Código Penal sí puede ser bajo violencia de género, sin Sí, necesidad de que haya conexidad con los de la ley. No sé si. sí, exactamente, Zaira. Así es la interpretación. O sea, independientemente exista o no conexidad, ¿verdad? Con los delitos de la ley, siempre tiene que hacerse un análisis aplicando todas estas disposiciones de la ley. Si en materia de familia no estamos hablando de delitos, ¿verdad? En ningún momento, totalmente distinto a un delito, pero para verificar, por ejemplo, una situación de un cuidado personal o de una relación de régimen y trato, yo analizo si existe una relación de poder o de confianza que esté generando una situación. O sea, si hay una situación de violencia, yo la analizo a partir de verificar si hay una relación de poder y de confianza que está, ¿verdad? También sobre la base de esa dinámica familiar. Si lo que ustedes estaban poniendo de ejemplo, si esa situación se utiliza para condicionar a la mujer a que ella tenga o a que ella acceda, no pongámosle a una relación sexual que viene a ser entonces un delito de violación, pongámosle que ella venga y acceda a que él continúe llegando, a que él tenga la llave de la casa, a que él continúe ejerciendo ese control. Entonces, efectivamente, allá hay una situación de violencia que debe de ser analizada con base en el artículo 7 de la ley IF, donde necesariamente tiene que analizarse la relación de poder y de confianza basada en una posición asimétrica en todo este contexto de un sistema patriarcal. No podemos desligarlo, porque estamos ante una situación de violencia basada en el género, donde hay una relación desigual de poder o de confianza que se basa precisamente en el género, porque la mujer se encuentra en una posición subordinada respecto del hombre. Y estamos hablando de materia familiar, en cualquier otra materia.
donde advirtamos esta situación, tiene que hacerse ese análisis. Entonces, independientemente que esté o no conexo a un delito contemplado en la LEIF, siempre tenemos que analizar las relaciones de poder, los tipos de violencia, como nos lo dice la LEIF. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario. Bueno, entonces, para la siguiente jornada estaríamos verificando que pues ahí ustedes me respondan en relación a estos casos, cuál es su opinión al respecto y los analicemos más detenidamente. Pasen feliz noche y nos vemos el próximo jueves, primero Dios. Buenas noches. Primero, Buenas noches. Buenas noches.